Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Venevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. 9.139.564 electores participaron en los comicios municipales y de la gobernación del estado Zulia este 10 de diciembre. Y anoche usted pudo ver el primer boletín oficial por Venevisión en el operativo Democracia 2017. Con una tendencia irreversible, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 98% de las alcaldías del país, mientras que la oposición 2% de las jurisdicciones. Además, para la gobernación del estado Zulia resultó ganador Omar Prieto por el PSUV. De Estado en evolución. A hoy, 2 semanas después de las elecciones de Honduras, que nada más tenían que dar un resultado, un número, todavía no sabemos quién resultó electo presidente de la República de Honduras. En cambio, el sistema electoral venezolano ayer a las 10 de la noche ya había dado 328 resultados y hoy a las 9 de la mañana ya se había dado la totalización de 335 resultados, exceptuando 1 o 2 municipios que en razón de las distancias de lluvias que tuvimos el día de ayer, no ha podido transmitirse la totalización. Queremos hablarle al país de lo que significa la mayor victoria que haya recibido una fuerza política en la historia de Venezuela. Primera lámina. La mayor victoria que haya recibido ninguna fuerza política en Venezuela en toda la historia republicana desde 1830 hasta este año 2017. Nunca antes una fuerza política, en este caso la fuerza de la Revolución Venezolana, que acompañan a nuestro presidente Nicolás Maduro, había obtenido una victoria de esta naturaleza. La participación, porque hemos visto ya, por supuesto, algunos titulares en algunos medios de comunicación de la derecha nacional y mundial quejándose de la participación. A pesar del llamado a boicot electoral, a pesar del mimetismo y el salamandrerismo con la que se manejó la oposición venezolana, que de manera camaleónica señalaron, otra vez engañando a sus militantes, otra vez engañando a su militancia, señalaron que no iban a participar, pero cuando uno revisa los nombres de los más de 1.500 candidatos que participaron por parte de la oposición, uno se da cuenta que son, la mayoría de ellos, militantes de Primero Justicia, militantes de Acción Democrática, militantes de Voluntad Popular y militantes de Un Nuevo Tiempo, que se inscribieron sobre todo en aquellos estados donde la oposición ganó las gobernaciones el 15 de octubre de 2017, me refiero a Táchira, a Mérida, a Anzoátegui y a Nueva Esparta, se inscribieron con tarjetas prestadas porque los jefazos de AD, de Voluntad Popular y de Primero Justicia recibieron la orden del norte de que no podían participar en las elecciones municipales. Pero si usted revisa los nombres de los candidatos de COPEI, del MAS, algunos candidatos de Avanzada Progresista y algunos candidatos de Un Nuevo Tiempo, pues militan en estos partidos de la extinta MUD. Primera conclusión, participaron. Más de 72 partidos políticos recibieron votos en la elección del día de ayer. Repito, más de 72 partidos políticos, distintos por supuesto al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los partidos del Gran Polo Patriótico e incluso partidos de la Revolución que participaron de manera autónoma en estas elecciones. La participación, a pesar del boicot, a pesar del llamado a la abstención, la primera derrotada fue el llamado a la abstención que hiciera la extinta MUD. 9.281.257 votos.
una participación de 47,36%, que es una participación muy buena para los niveles de participación en elecciones municipales. Recordemos que cuando ellos habían hecho un llamado similar en el año 2005, en las parlamentarias del 2005, participó el 23% de la población. Ellos estaban buscando algo así, algo parecido, para volver a instalar toda su patraña internacional de que la democracia venezolana, etcétera, etcétera, de debilidades en la democracia venezolana, etcétera, etcétera. Pues no, el pueblo les volvió a dar una lección. A mí no me han pedido consejos, ni yo estoy aquí para darles consejos a la oposición venezolana. Por mí que se sigan equivocando. Pero me voy a permitir decirles, ustedes tienen que revisarse. Algo tienen que revisar. Algo tienen que preguntarse acerca de si les sigue conveniendo ser lacayos de Donald Trump. Tienen que preguntárselo y tienen que respondérselo. Tienen que preguntarse si la violencia en todas sus formas, desde la violencia física, quemar personas vivas, hasta el escrache o los insultos por Twitter, les está dando buenos resultados y buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si solicitar, pedir, exigir, arrodillarse para que el pueblo de Venezuela reciba sanciones económicas, para que haya bloqueo, para adquisición de medicamentos, de alimentos, de insumos para la industria, a ustedes les está dando buenos resultados. Tienen que preguntarse si llamar a boicot electorales o llamar a participar en unas elecciones sí y en otras elecciones no, les está dando buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si la ambivalencia que tienen respecto al diálogo, que diálogo sí, diálogo no, a veces sí, a veces no, a veces me escondo, a veces me muestro y siempre miento respecto a lo que se discute en esas mesas de diálogo, les está dando buenos resultados. Parece que no, ya vamos a ver una lámina al respecto. Una participación del 47,36%. Antes de ponerse a hablar mal de Venezuela, otros países, junto con sus sigüí de aquí, véanse su propia cara. Esta lámina ya la mostramos con motivo de las elecciones de gobernadores. El señor Perrito Faldero de Perú, como él mismo se autodenominó, 21% de los votos. El señor presidente de Panamá, Juan Valera, que tanto habla mal de Venezuela, que tanto ataca y agrede al pueblo de Venezuela, 39%. El señor Juan Manuel Santos, 25% de los votos. El señor Enrique Peña Nieto, 38% de los votos. El señor Michel Temer, 0 votos, porque es una dictadura, fue un golpe de Estado. El señor Mauricio Macri, 34%, y el señor Donald Trump, 44%. Es decir, que en Venezuela, para elegir alcaldes y alcaldesas, vota más gente, de la gente que vota para elegir al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota más gente, vota el doble de la gente que eligió a Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota casi el triple de gente de la que vota para elegir al señor Perrito Faldero de Perú, presidente de Perú. Antes de ponerse a hablar de Venezuela, véanse su propia espalda, tienen más cara que espalda. Pero ejemplos más recientes. El Parlamento Europeo, que sanciona a Venezuela porque Venezuela tiene un ejercicio pleno de su democracia, ha hecho 24 elecciones. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿no será que el pueblo de Venezuela se agotó? Porque participó en elecciones el 30 de julio del 2017, votaron más de 8 millones de personas. Participó, y me refiero al pueblo todo, al pueblo chavista, la inmensa mayoría, y al pueblo opositor. En las elecciones de gobernador del 15 de octubre de 2017, y votaron 12 millones de personas, vayan sumando, son 20 millones de personas hasta esa elección, 20 millones de votantes, y participó en la elección de escogencia de alcaldesas y alcaldes y votaron 9.200.000 personas. Son 29.3 millones de votantes en 140 días. Búsquenme un ejemplo en un país del mundo que tenga ese nivel de riqueza
cualitativa y cuantitativa en participación electoral. Búsquenmelo, muéstrenmelo. Porque el Parlamento Europeo, que se la pasa hablando mal de Venezuela, la última participación fue de 43% para escoger el Parlamento Europeo en el año 2014, perdón. Es decir, 5 puntos por debajo de la participación ayer para escoger alcaldes y alcaldesas. Y la elección anterior, la participación fue un ruinoso 22%. Parlamento Europeo, antes de estar hablando mal de Venezuela, véase su propia espalda. El plebiscito de la paz en Colombia participó el 37% en el 2016. Y en la reciente elección presidencial en Chile participó el 46%. En Venezuela, para escoger alcaldes y alcaldesas, vota más gente de la gente que vota en Chile para escoger al presidente de la República. Esos son los números, esa es la verdad. La más grande victoria en la historia política de Venezuela. Obtuvimos el 71% de los votos totales. Obtuvimos 308 alcaldías, 92% del total de las alcaldías. La oposición, sumada toda, aquí no estamos diciendo que si COPEI, que si Alianza Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, no, sumándolas todas las alcaldías de la oposición, 7. Sumándolas todas, 7. Y otros, que no se pueden identificar si son de la Fuerza de la Revolución o de la oposición, 2. El 92% de las alcaldías. Pero no solo eso. Ganamos en los municipios donde se concentra el 93% de los votantes del país. Tienen que revisarse. Cuando Chávez hablaba de polvo cósmico, creo que estaba prediciendo lo que iba a ocurrir. Miren el mapa. Ahí están las 7 alcaldías que ganó la derecha venezolana. Esto que se ve que son territorios, bueno, en efecto, este es el Alto Orinoco, un territorio muy bello, pero bastante despoblado. Y esto es la población del municipio del Callao en Bolívar. De resto, así se pintó el mapa. ¿Recuerdan el que les mostramos de las gobernaciones? Así está pintado el mapa. De las 24 capitales en disputa, ganamos 22, incluida Caracas, Maracaibo, Barcelona, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maracay, Valencia, San Felipe, Eres, o sea, Ciudad Bolívar, Caroní, o sea, Puerto Ordaz, Cumaná. El llamado corredor electoral de Venezuela, quizás es un término que no manejan algunas personas. El corredor electoral es donde se concentra, son los 9 estados del país, donde se concentra el 75% de la votación en Venezuela. Todos los ganamos, exceptuando San Cristóbal, que lo ganó la oposición. Todos los demás, Puerto La Cruz, Barcelona, Cumaná, Ciudad Bolívar, Caracas, Guarenas, Guatires, Los Teques, municipio Sucre de Miranda, Distrito Capital, Maracay, Valencia, San Felipe, Barquisimeto, Coro, Punto Fijo, Maracaibo. Y pare usted de contar.